¿Qué tal, amigos de Solución Forense en Asuntos Jurídicos? Nos encontramos nuevamente en otra entrevista. Pero bueno, vamos a felicitar a todos los abogados en su día. Estamos a un día después porque esto sale el sábado. Y qué mejor esta entrevista con una persona que para mí la admiro mucho y que es muy respetable. Él es juez, nos ha tocado ya en varias ocasiones estar con él en juicio, pero nos tocó en control. Ustedes recordarán que algún día, no me acuerdo a quién entrevisté, creo que a la maestra Naiví, y que les dije, en Cuautla nos tocó un juez de control, que no nos alcanzó para la no vinculación, pero que me gustó como dijo, el perito de informática vino, dijo esto, dijo los protocolos. Bueno, pues aquí está con nosotros, él es el juez Samuel Nava. ¿Cómo estás, señoría? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, estamos muy bien, contentos de estar aquí participando con ustedes. A la orden, maestro. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, porque yo sé que su agenda ahorita anda muy apretada y bueno, y con los festejos ahorita del Día del Abogado. Felicidades, maestro. Muchísimas gracias igualmente. Gracias, maestro. Gracias. Maestro, cuéntenos, ¿dónde estudia la carrera de Derecho? Yo soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Soy generación 2002-2007. Ah, muy bien. ¿Por qué decide estudiar Derecho? Decido estudiar Derecho mucho por influencia de mi padre, aunque mi padre es médico, es médico de formación. Su desarrollo profesional siempre estuvo ligado a la fiscalía y posteriormente tuvo la fortuna de empatar o de empezar a laborar con, en paz descanse, el magistrado y también gobernador en retiro Jorge Arturo García Rubín. Okay. Previo a ser gobernador del estado interino, pasó a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y es ahí donde tengo mi primer acercamiento en el Tribunal Superior de Justicia, yo estando cursando la secundaria. ¿Cómo cree? Pero sí, en algún momento mi mamá fue la encargada de la cafetería del tribunal cuando la cafetería estaba en la azotea. Y ahí yo empecé a tener cierto contacto y a conocer un poco de lo que era el Tribunal Superior de Justicia, meramente de manera estructural, sin conocer tanto, pero pues me tocó conocer al maestro Marco Ponce Santiago, al doctor Enrique Pérez Salazar, al doctor Rubén Toledo, el magistrado también Guillermo Arroyo Cruz, al licenciado Martín Arana, el maestro Fernando Blumenkron Escobar, que fue magistrado del Tribunal Electoral. Sí. Todos ellos formaron parte de ese equipo de trabajo y que en algún momento pues influenciaron mucho en mi formación, bien o mal por estar ligado con la relación laboral. También el maestro Raúl Vergara Mireles, muy ligado en esa cuestión, y todos abogados. El único médico propiamente de formación era mi papá. Oiga, y entonces, bueno, por esa cercanía también usted como que le empezaba a gustar esto de la cuestión del derecho. El derecho sí, me empezó a gustar por esa cuestión de influencia que ellos marcaban. Al final yo veía el desarrollo de su profesión en el ambiente público, nunca me vi como abogado postulante, siempre por la estructura, siempre me vi como servidor público. ¿Y su papá en ese tiempo, él ya tenía algo que ver con fiscalía o esas cosas o todavía no? Mi papá empieza a trabajar en fiscalía, si mal no recuerdo, desde 1983, yo nazco en 1984, un año después. No, pues él ya. Él ya pertenecía al Servicio Médico Forense en ese tiempo, el CEMEFO, y siempre yo recuerdo mucho, o mis anécdotas de repente con mi hermana son de repente los sábados y los domingos en las tardes en el patio de lo que era el CEMEFO, que era un patio de adoquín y un árbol, y ahí mi hermana y yo jugábamos. Pasamos mucho tiempo realmente o vimos a mi papá desarrollarse en la fiscalía, nosotros siendo niños, mucho tiempo. Órale, entonces, no hombre, desde chavo entonces tuvo esa oportunidad de ver abogados, peritos, policías ministeriales, la famosa policía judicial en ese momento. En ese momento, después el cambio de nombre a policía ministerial. Ok, perfecto. Y bueno, entonces decide estudiar la carrera de Derecho. ¿Y cuál fue su primer trabajo? ¿Fue estando en la universidad o saliendo? Yo empiezo a trabajar, mi primer trabajo y mi único trabajo siempre ha sido el Tribunal Superior de Justicia de manera formal. También soy maestro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero eso ya es posterior. Y realmente mi único trabajo en cuanto a formación profesional ha sido el del Tribunal Superior de Justicia. Soy empleado del tribunal desde el 1 de septiembre del 2003. ¿Cómo cree? Cumplo, primeramente Dios, si Dios permite, 21 años este año. 21 años. Sí. ¿Cómo inició trabajando en el tribunal?
En ese tiempo quien me apoya a ingresar es el magistrado Jiménez Alegre. Ok. Siendo magistrado presidente del tribunal, él es quien me apoya a ingresar a trabajar al tribunal. Primero estuve como interino en el juzgado primero menor civil. En ese tiempo el juez menor era el hoy magistrado en retiro Rubén Jasso Díaz. Ah, mire. Yo lo conozco ahí como juez menor y empiezo a hacer mis pininos ahí. Después me dan mi primer nombramiento y me adscriben directamente al juzgado en Xochitepec, cuando el juzgado de Xochi estaba en lo que era la notaría. Ajá, sí, sobre sí, sí. la avenida principal antes de entrar a lo que es la localidad de Xochitepec. Así empiezo. Así empieza, y hasta que ahorita ya juez. Sí. Muy bien. ¿Y le gusta ser juez penal? Me gusta ser juez penal. Es en donde me especialicé. Realmente el tema de llegar ahí, dentro de mi carrera judicial, estuve un par de años en el juzgado de Xochitepec, donde conviví con diversos jueces, José Lorenzo Castillo Sotelo, en paz descanse la juez Nelly Vallejo, una excelente juzgadora y ser humano, que me ayudó mucho porque en ese tiempo estaba yo cursando materias, una con su papá, el maestro Jesús Vallejo, y me permitía estudiar. Después llega la hoy magistrada Aquino, y en ese inter se da el cambio al juzgado menor de Atlacholoaya, y es mi primer acercamiento con el derecho penal. En ese tiempo de juez estaba el licenciado, se me olvida su nombre, Ricardo, se llama Ricardo, no me acuerdo si es Gómez. Un excelente ser humano, si mal no recuerdo, cristiano, y excelente juzgador. Y pues a mí lo que me rompía era el tema de las guardias, mucho por el tema de ir los sábados y domingos, y pues siendo sincero, un poco que me rompía la fiesta el viernes para amanecer sábado. ¿Sí era muy fiestero? De repente fui. Ahí quien le podía preguntar es a mis papás, quienes sufrieron esa consecuencia. Pero fue mi primer acercamiento. Realmente estuve ahí de 2004 a 2007, 2005 a 2007, 2004 a 2007, y en el 2007 me cambian al juzgado octavo familiar en Cuernavaca, en donde mi primer titular en ese juzgado fue el licenciado Fernando Rasgado Córdoba. Y ahí me empiezo a involucrar otra vez con la materia familiar. Mi intención, a lo que iba, es que mi intención en algún momento era ser secretario de acuerdos de un juzgado familiar. Sí. En el transcurso de mi egreso de la carrera, estudié una especialidad en criminalística. Ah, muy bien. Le estudio en la universidad, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. En la Universidad Interamericana. Ok. Y me empiezan a dar un poco del procedimiento penal, el maestro Prieto Limón. Ok, el de adolescentes. Sí. Él me empieza muy bueno dando cátedra y también muy bueno como juez, y me llama un poco la atención. Sin embargo, yo estaba más metido en lo familiar. En lo familiar seguía siendo. Después me dan chance de ser actuario en un juzgado familiar, ahí mismo en ese juzgado. Después me mandan como actuario menor en Tetecala. Y cuando yo estaba en el juzgado familiar, en el octavo familiar, tuvimos un asunto en donde el abogado postulante, el licenciado Christopher Peralta Rentería, llega a ser director de la escuela judicial. En ese tiempo era esposo de una que es actualmente juez y fue secretaria particular del entonces presidente, y existe un pequeño empujón para mandarme como secretario de acuerdos. En los tiempos del doctor Falcón me pide mi currículum. Vega. Y él me dice, ¿tú eres penalista? Y yo así de, no, a mí me gusta lo familiar. No, tú eres penalista. Y mi primera juez oral penal es la maestra Rodríguez Cadena, María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena. La maestra Cadena, saludos a la maestra Cadena. Saludos. Espero tenerla aquí pronto. Saludos. Apenas tuve la oportunidad de ver a la maestra Cadena en el sábado. En el curso de amparo del maestro César y los penalistas. Y la vi, y le dije, maestra, y me dice, ahora sí ya soy la presidenta de las abogadas, ahora sí ya te voy a dar la entrevista que quieras, esperemos que aquí esté pronto. Excelente juzgadora, y influyó mucho en lo que fue el tema de formación. Yo llego a Yautepec antes de que se redistritara, porque en ese tiempo seguía con o se tenía la intención de crear una sede judicial en cada distrito, que eran los 7 penales. Así es. Y en Yautepec había, enfrente de Carnitas Uruapan, hacia adentro de Yautepec, estaba la única sala que había en Yaute. Eran 3 jueces, la licenciada Elvia Terán
el licenciado maestra, Fidel sí. Eufrosio y la licenciada María Luisa. Después Ok. llegaron más jueces, pero es mi primer lugar donde llego. ¿Eso en qué año? Eso fue en el 2011. 2011, ok. En 2011, marzo, mayo del 2011. Termino todo el año y en enero del 2012 me adscriben a Cuernavaca, a Morrow, en donde encuentro a la licenciada Patricia Soledad Aguirre Galván. Uy. Para ella en lo específico tengo una mención muy especial, porque si alguien influyó mucho en mi formación, aparte de la licenciada María Luisa, fue la licenciada Pati Aguirre, porque la licenciada Pati Aguirre me enseña a proyectar. Ok. Me pone a leer, me pone a analizar los asuntos y me empieza a soltar el tema de los proyectos, órdenes de aprehensión. En ese momento las vinculaciones se llevaban a cabo de manera distinta. Sí. El proceso era muy distinto diferente a lo que llevamos hoy. También ya posteriormente fallos y posteriormente sentencias. Con ella estuve bastante tiempo. También en algún momento estuve con el hoy presidente del tribunal, el magistrado Luis Jorge Gamboa Alvea, pero fue muy poco tiempo, fueron como 5 meses. Ok. Y en el 2013 tengo mi primer contacto con lo que es proyectar, porque se crea la sala de Jojutla y el magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa me invita a ser parte de su grupo y voy. Estuve poco tiempo con él y me mandan a Cuautla como secretario de acuerdos, pero vuelvo a toparme con la juez Pati Aguirre. Ok. Y de ahí estuve del 2013 al 2015 todo el tiempo con ella. Del 2013-15, ok. Ahí que era ella juez de... Allá, no, es que eran todo. Teníamos los tres. Sí. Juez de control, juez de tribunal y ejecución. Sí. Se podía. Eran en lo que era Morro, era unas cargas de trabajo impresionantes. Sí. Cuautla también, pero realmente siempre en la zona centro o la zona conurbada tiende a generar más carga de trabajo. Sí. La segunda zona más carga de trabajo es Cuautla y posteriormente Jojutla. Pero ya había trabajado yo en Cuernavaca con ella. Llegar a Cuautla con ella fue como que bastante sencillo y me siguió enseñando. Realmente mucho de lo que aprendí para proyectar es esa consecuencia de Pati Aguirre. Muchos de mis criterios son mucho de ella. Ya durante el camino vuelvo a ser proyectista en el 2016 con la magistrada Carmen Cuevas. Ok. Pero con ella solamente fueron 5 meses. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, porque en mayo la designan presidente del tribunal. Ok. Y posteriormente en junio ella me designa como subadministrador de salas de juicios orales en Cuautla. Muy bien. Entonces desempeñé ese puesto administrativo durante 2 años, del 2016 al 2018. Ok. Y en el 2018 llego como proyectista del magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles. Él me recoge y me permite continuar con el tema de lo que es la función jurisdiccional después de 2 años en el tema administrativo, en donde no proyecté absolutamente nada, y él es el que me ayuda. Y también sería como que, aparte le decía Pati Aguirre, una mención específica y especial es para él. Creo yo, comparto mucho de sus ideales. El tema de, para ser un buen juzgador no solamente se necesita tener conocimiento, sino ser buena persona. Y si algo caracterizaba al magistrado es que era un buen ser humano, o es un buen ser humano, tiene calidad de persona. Ok. Y tiene una manera de explicar sus resoluciones que pareciera que no hay una consecuencia para el imputado, para el sentenciado que le está escuchando, y las asume como tal, las entiende como tal, y genera un acercamiento del juzgador hacia el individuo y no una brecha, como de repente se nos puede observar alejados o duros. Y eso me enseñó mucho él. Entonces, de repente lo que buscaba yo en mis resoluciones cuando las daba era buscar esa explicación, no con un lenguaje técnico, sino simplemente para que la parte que está ahí presente, el imputado o la víctima, entienda el porqué de mi resolución. Porque al final el lenguaje técnico lo pudiéramos entender entre abogados o entre profesionistas, pero no va dirigido a ustedes la resolución. Exacto. Sino directamente para el justiciable. Cuando yo llego con él, yo ya había cursado una maestría en la escuela del maestro Cipriano. Ok. Y
tenía la especialidad, pero se abre la posibilidad de estudiar el curso de formación en la Escuela del Poder Judicial Federal para secretario de estudio y cuenta de un colegiado, y me permite hacer o aplicar el examen. Quedo, me admiten en el curso y curso ese curso que realmente me cambia mucho el paradigma y me ayuda mucho a cambiar el modelo de cómo redactar mis proyectos. El magistrado me permite modificar mucho lo que es el esquema de su proyecto, y empezamos a hacer preguntas y respuestas, tomando en consideración preguntas para dar contestación al agravio, entender cuál era el agravio, hacer una pregunta y sobre eso desglosar el agravio sin abrir un capítulo específico de contestación de agravios, y hacer más sintético el proyecto. Durante su gestión o mientras tuvimos un porcentaje de casi el 80% de resoluciones que no les consideran el amparo. Entonces tuvimos un gran porcentaje de aciertos, mucho de lo que él me podía enseñar, mucho también de lo que la juez Pati Aguirre ya había hecho conmigo, pero específicamente el magistrado Arenas, con su experiencia, con su calma, con su temple, siempre siendo muy prudente, me llegó a aterrizar ideas que a lo mejor en otro lado, a lo mejor yo creo que yo no hubiera podido dar. No sé, creo yo que me supo pulir o me supo sacar provecho y me ayudó a esa parte, ¿no? Ah, qué bien. No sabía esto de que estaba usted con el magistrado Arenas, que le proyectaba. Sí. Y luego usted pasa a ser juez de control, si no me recuerdo fue su primer, ¿no? El magistrado Gamboa atiende, y es algo que le agradezco mucho, me apoya para ser juez visitador. Ah, ok. Estuvimos en la visita en mayo del 2023 mayo del 2022 a febrero del 2023. ¿Cuándo entra el magistrado Eddie? ¿El ex magistrado Eddie? No, yo todavía estuve con el magistrado Edgar. Ok. Se me fue sus apellidos del magistrado Edgar, que viene de la Federación. Nosotros estuvimos trabajando con él, se da la salida del magistrado Bernardo Sierra, también excelente jefe y ser humano, y llega el magistrado Edgar. En febrero del el 17 de febrero del 2023 se da mi cambio, y ya posteriormente se va el magistrado Edgar y llega el magistrado Eddie, pero yo ya no estaba ahí. Ya no estaba, ok. Yo ya estaba en Cuautla y estuvimos allá cerca de año y medio cubriendo la ausencia del juez Valencia, que se había jubilado. Sí, es cierto. Entonces ahí llegamos a Cuautla como juez de control, a lo mejor yo pidiendo la oportunidad de ser juez de control, y ya cuando llegué yo dije, hay un montón de trabajo, y había un mundo de trabajo. ¿Sí? O hay un mundo de trabajo. Y ahorita, bueno, llegó un momento en que nada más estaba un solo juez, ¿no? El juez Guillermo. El juez Guillermo, que ahorita ya está en Cuernavaca, bueno, en Xochitepec. En Xochitepec como juez de control todavía. Muy bueno. Sí. A mí me tocó él en el asunto muy polémico del hermano del gobernador, y se me hizo bueno. Digo, mucha gente dice que estaba arreglado, ya sabes, siempre va a haber cosas, ¿no? Pero se me hizo muy, muy bueno, y es la segunda vez que tenía con él, porque la primera me tocó también un asunto polémico que se hizo un escandalazo, de un asunto del DIF y de un militar. Sí, también tengo conocimiento porque tengo una causa causa relacionada con eso. Nos tocó con Alvarito, pero hay que reconocer, ahí nos tocó, y que qué bueno que lo hizo el magistrado para que ella nos tocara en contra. Nos tocó a Juan Gabriel Vargas Telles, el maestro. Y no, hombre, no. Nadie nos había podido, digo, hablando un poquito del ego, ¿no? De que nos encanta, entre nosotros dicen que nos podemos leer las cartas, ¿no? Y a mí me encanta cuando no nos dejan pasar, porque dices, si no nos dejaron pasar es porque no van a saber cómo justificar la vinculación o algo así, ¿no? Ya sabemos, hasta entre amigos ahí nos hablamos, ¿no? Oye, discúlpame, pero es que si ustedes pasaban y está un complicado, ¿no? Ok, está bien, no te preocupes, ¿no? Pero pues que le dice al cliente. Y en esta ocasión, no, hombre, no. Digo, se ve la diferencia, no voy a decir el nombre del fiscal, pero se ve la diferencia, ¿no? Porque el fiscal gritando creyó que iba a intimidarnos, ¿no? Nosotros, o sea, y azotándole cosas a mi perito, ¿no? Pero Juan Gabriel Vargas Telles, no, hombre, con la pura argumentación hizo que no pasáramos, y nosotros, qué coraje, hombre.
No, bueno, el maestro Juan Gabriel Vargas Tais tiene todas las tablas del mundo. Sí, sí. Es una persona que ha litigado y ahorita, gracias a Dios, le toca estar de este lado y ver las dos posturas. Porque una cosa es estar enfrente como parte o como sujeto procesal, y otra cuestión es estar de este lado tomando la decisión. Que puede existir el error y bueno, al final somos humanos, ¿no? Pero existe esa presión. Sí, existe, no, de verdad que yo al principio decía, bueno, como magistrado, bueno, particular siento que le iba mejor afuera, ¿no? O sea, y nos hablaba, justo nos tocó a nosotros, nos tocó que en el Estado de México, su último asunto. Okay. El día que lo nombran magistrado, nosotros nos encontramos en el Estado de México y nos hablan para un asunto, oye, ya sabe, los defensores, lo queremos para ayer, ¿no? Nos hablaron como a las 7 de la noche, ¿no, Alvarito? Más o menos, nos hablaron como a las 7 de la noche. Estábamos saliendo del bordo de Xochaca, allá en el Estado de México, porque hasta allá estábamos con el maestro Juan Gabriel. Y dije, bueno, pues lo llevamos porque era la audiencia al día siguiente a las 8 de la mañana. A las 7 de la mañana, a las 7. Y ahí, ¿qué le gusta? Digamos, nos venimos en friega. Llegamos a las 9 y a las 9:30 estoy leyendo que ya era magistrado Juan Gabriel. Dije, órale, pues nos tocó la última como particular. El último asunto. El último asunto. Sí, fue la noche de esas designaciones. ¿Sí? Casi a la medianoche. Casi a la medianoche. La toma de protesta. La toma de protesta. Ok, y entonces usted se hace juez de control, en donde ahí conté esa anécdota hace como 4 o 5 meses de las primeras entrevistas, en donde decimos que desafortunadamente, digo, con todo respeto, maestro, pues a veces los abogados, los defensores o los fiscales o el asesor jurídico, las partes técnicas, creemos que ustedes deben de saber todo, ¿no? Y es complicado, porque si de por sí, para la cuestión de que, ya me nombraron una jurisprudencia, la voy a buscar ahorita a ver si existe, porque no dudo que también hay mañosos, ¿no? Por así decir. Pero qué difícil es para ustedes aprender lo que es criminalística, informática, psicología. Y hablaba que en esa audiencia que tuvimos, ¿se acuerdan? Una primera audiencia, era un asunto de violación. De un asunto de violación. Y me acuerdo muy bien que pasa Álvaro y es de los pocos jueces que yo lo vi tomando nota, ¿no? Dije, mira, está. Yo hasta dije, ya no las llamamos, o sea, ya. No nos alcanzó, desafortunadamente, pero su resolución nos gustó mucho. O sea, de que usted dijo tal cual todo lo que había dicho. Y es el primero que se da cuenta de los protocolos que usó el perito. Creo que esta cuestión tiene que ver mucho, aquí sí mucho la influencia de mi papá. Ok. El tema de que yo estudié una especialidad en criminalística me da cierto panorama de lo que realizan los peritos, y es mucho lo que mi papá hace de manera continua. Afortunada o desafortunadamente, observaba yo a mi papá cómo realizaba su trabajo cuando era perito particular, y me da un parámetro, me da una impresión. En el curso básico de formación de la Escuela Judicial, cuando hablamos acerca de la valoración de los medios de prueba, hubo mucho tema respecto a las pruebas periciales, de cómo controlar las inferencias de los peritos. A nosotros nos empezaban a dar, o ya nos estaban dando, el tema que trae Jordi Ferrer, el maestro Michele Tarrufo, del tema de controlar las inferencias. Esto es, valora la prueba no atendiendo a si es de la fiscalía o si es un particular, no. Ve si lo que te está diciendo el perito es verdad o no. Si cumple un protocolo, si se ajusta a lo que es su parámetro de ciencia, si la comunidad científica lo avala, si no. Y eso es realmente un ejercicio de valoración y de interpretación del juzgador. Esto es, no solamente es darle valor porque es perito de la fiscalía, o negarle valor porque es un perito de la defensa y porque tiende a favorecerlo. No. Sí. Ser objetivos y buscar realmente que si lo que te está diciendo el perito es verdad, no hay forma de debatirlo, ¿sí? No hay forma de poderlo decir lo contrario. ¿Por qué? Algo que dice, incluso está en el manual de la Corte respecto de la valoración de la prueba de la maestra Carmen Vázquez, dice, el hecho de negarle valor probatorio solamente por el hecho de ser un perito particular lo pone en una serie de desventaja al imputado. Y muchas veces creemos eso, o darle valor probatorio solamente porque es el perito de la fiscalía, es también un error. ¿Por qué? Hay que analizar sus protocolos, hay que analizar la forma en cómo llegaron a esas conclusiones y poder arribar a una acertada resolución.
¿Por qué? Porque puede existir un falso positivo y con eso llegar a una mala conclusión. Y a lo mejor esa parte, no digo que se me facilite, pero sí me gusta mucho. Sí es algo que me gusta mucho el tema de las pruebas periciales y realmente poder, o sea, ponerme a estudiar respecto de ese tipo de cosas, de lo que me están diciendo, de lo que usted dice, dijo esto. Sí, con el aparato, con lo que tengas a la mano, poderlo buscar y ver si realmente lo que están diciendo es verdad o no. No solamente es me lo dijo un experto, porque en esa audiencia, recuerdo bien, pasan las credenciales, explica todo su procedimiento, explica lo de la cámara, cómo extrajo la información, que le presta el teléfono, se acuerda. Saca el número telefónico, que tuvo la conversación con el amigo y que le empieza a decir que iba a tener la relación con la persona. Y yo dije, bueno, me está diciendo que cumple, o sea, que su proceso como tal fue tan limpio que la información no puede ser manipulada porque él la cerró a través de un programa en lo específico, no recuerdo el nombre, pero lo da. Sí. Y empieza a dar eso, bueno, da certeza de que la información es veraz. Ahora, la información alcanza para dictar una no vinculación a proceso, ya es una cuestión distinta. Claro. Pero el tema es realmente, creo yo que aquí, como ejemplo, puede ser cómo se debe de preparar un testimonio de un experto, cómo se debe de presentar, ¿para qué? Para generar convicción dentro del ánimo del juzgador. ¿Por qué? ¿Qué le preguntas? ¿Cómo lo atacas? Se desglosó todo. ¿Qué factor de error te da? ¿Por qué? Porque al final las pruebas periciales algunas son conclusivas y algunas son orientativas. Pero si las conclusivas están bien realizadas, al final la conclusión va a ser tan veraz que no va a haber probabilidad de que le niegues valor probatorio. Y si es solamente orientativa, vigilar que el procedimiento se llevó bien a cabo. Orientativa me refiero a una prueba psicológica, que no es una ciencia exacta y que depende de muchos factores. Muchísimos. Pero si el experto te desarrolla de manera adecuada su procedimiento y te dice cómo llega a su conclusión, de qué manera el defensor o el fiscal tendrá que encontrar la manera de atacar esos puntos. Si no lo logra derribar, le tendrás que otorgar un valor probatorio. Sí, claro, eso, bueno, día a día lo vemos. Hay veces que nos preguntan cosas, ya cuando nos empiezan a preguntar, ¿y a usted lo contrataron, verdad que sí? Pues sí. ¿Y le pagaron, verdad que sí? O sea, ya cuando van con ese tipo de preguntas, quiere decir que en mi dictamen no le vio nada. O sea, y que no le queda otra más que preguntar cosas que nada que ver, o sea, porque en protocolos, en normas, en todo, nosotros tratamos siempre de cumplir, o sea, para que no haya ningún problema precisamente en el contrainterrogatorio. Y gracias a Dios, la mayoría de las preguntas que nos hacen en contrainterrogatorio son estas, o sea, son cosas que no tienen nada que ver con el dictamen. O a veces nos quieren atacar por el marco jurídico, pero pues también estamos protegidos en ese sentido, ¿no? Entonces, o la típica, usted tiene cédula de informática, ¿verdad? Sí, pero no de informática forense. Entonces, ya es complicado, pero a veces los entiendes y dices, bueno, pues es su trabajo, ¿no? Tratar de desacreditar. Pero hay veces que es mejor, mira, por ejemplo, un maestro Joeder de criminalística, a veces que yo les digo a los abogados, mira, ten cuidado, o sea, Joeder es tan bueno que si tú te vas con un contrainterrogatorio y no le sabes al tema, aguas. Aguas porque te va a dar la vuelta y en lugar de bajarlo, te lo vas a subir, ¿no? Hay peritos que sí debes de tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Que se sabe que conocen y que saben. Así es, ¿no? Que dices, no, mira, no te puedes poner con él, al menos que traigas un consultor y que más o menos a lo mejor al maestro Joeder se le pasó esto o se le pasó el otro, ¿no? Y es romper mucho el paradigma. Yo recuerdo mucho que al inicio los consultores casi no se ocupaban. Y entonces las pruebas periciales se seguían, si quiere verlo así, valorando de la misma manera, como en el sistema anterior. Viene el de la fiscalía, viene el particular, está en una clara desventaja. Y actualmente existe esa posibilidad de romper el dictamen de la fiscalía sabiendo qué preguntar, sabiendo cómo atacarlo, pero porque no atacas a la persona, sino atacas directamente el contenido del dictamen y sabes qué preguntar, sabes hacia dónde dirigir un contrainterrogatorio, pero porque tienes una persona experta que te está ayudando a encaminar tus preguntas y a hacer ver cuáles son las dolencias, que realmente es lo que se busca. Claro. Ese tema, fíjese que antes de iniciar con este proyecto de las entrevistas, yo quería hacer como mesas de análisis o de debate, eran más que nada de análisis, ¿no? Y mi primer tema era esto.
que cómo podemos sorprender más al tribunal, porque al final de cuentas a ustedes tenemos que sorprenderlos, tenemos que convencerlos, ¿ok? ¿Cómo lo convences más? Vamos a dar nombres en un ejemplo X, ¿no? Y digo el nombre de Palma porque es un gran amigo. Palma, que es el perito de FIDAI. Palma pues tiene una credibilidad muy alta, porque Palma ustedes lo ven por lo menos una vez a la semana en un juicio. O sea, y ustedes ya saben cómo trabaja Palma y no tienen problema con Palma. Y que es extenso. Y que es extenso, ¿no? O sea, sí, o sea, ya saben que Palma, ajá, exacto, ya saben que, ¿quién es tu siguiente perito? Palma, no, pues lo dejamos para él solo, ¿no? Son 2 o 3 horas porque no sé cuántos informes o dictámenes traiga. Y para sorprender, ¿qué es mejor? Traer a un consultor técnico y que te diga qué preguntarle al perito Palma, o traer a otro perito para hacer un metaperitaje, porque el perito que va a hacer el metaperitaje no lo conoces, pero a Palma sí. Yo creo que serían las dos cuestiones: evidenciar la debilidad y evidenciar que existe otra posibilidad. Porque al final el concepto de metaperitaje es algo también muy reciente. Sí. Es algo que apenas se empieza a utilizar, o bueno, que no tiene tantos años en la práctica. Y al momento de que atacas los dos frentes, haces más evidente el error o la debilidad del caso de la fiscalía. Creo yo, para mí eso sería lo más prudente. Ataco el dictamen central, que es con el que se sostiene, o con lo que pudiera generar una bifurcación. Sí. Y ofrezco mi dictamen para corroborar lo que le contesté. O sea, él cayó en contradicciones, él rompió su ciencia, y te estoy mostrando un perito que te está diciendo que es lo correcto, pero le estás indicando al tribunal qué sería, lo estás ilustrando. Porque en esta parte, dentro del mismo manual de la Corte, te dice, el juez no puede estar sujeto al dicho de un experto, porque entonces la administración de justicia quedaría a lo que te diga un experto. El juez necesita valorar y razonar la información, pero el conocimiento humano es limitado. Entonces, si tú abres la posibilidad como abogado postulante y le ofreces la salida, va a ser más fácil analizar cuáles serían los dos frentes, y no solamente decir, bueno, está el error del perito, pero qué tan trascendente es. ¿Qué tanto impacta? Y si en eso tú dices, impacta en esto porque se puede dar esta otra opción, ok, y empiezas a generar una duda razonable, sí, claro, una cuestión de prueba insuficiente, no lo sé. Creo yo que lo atacaría de esas dos maneras, dependiendo cada caso, cada asunto en concreto. Sí, es de verdad que en este sistema la importancia que le dan a la prueba es buenísima, y más con la prueba científica, sí, con peritos, de verdad que es increíble, ¿no? Y espero que así sea con la materia civil, y que, bueno, en laboral ya está en juicio oral, pero en peritajes creo que estamos en lo mismo, en que desafortunadamente, ¿no? Que el tercero viene y si lo convences ganas, ¿no? Y en penal, no, eso me gusta de penal, porque tú, que se te ocurra poner un dictamen falso, no inventes, o sea, te queda más evidenciado. Sí. Creo yo que la diferencia de los sistemas es que en el sistema penal existe una carga de la prueba para el agente del Ministerio Público, en donde no puede obtener una confesión, o la confesión no le va a bastar como anteriormente pasaba, y dar por sentado ciertas cosas y solamente robustecer. No, tienes la confesión, aparte haz tu trabajo, aparte acredítamelo con pericia, con testimonios, porque la misma Convención Interamericana te lo dice. Sí. La simple confesión no basta. Entonces es necesario ver esa cuestión, y además está trascendente esto, que en el asunto de la periodista de la Corte Interamericana, que condena al Estado mexicano a generar una autonomía de los servicios periciales de la Fiscalía. Nos dieron 6 años, se venció el año pasado. Y seguimos igual. Pero te marca la importancia de por qué son tan relevantes los servicios periciales o los órganos de investigación científica de un órgano como la Fiscalía. Porque al momento de que son autónomos te dan una garantía o certeza de una investigación objetiva, imparcial, te da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ya no va a imperar el tema del peso político o de la presión social. No, ellos van a hacer su trabajo, pero es importante ver que las periciales se tornan tan relevantes que son las pruebas principales. Le quitan el lugar a la confesión
Y bueno, ahora a través de pura pericial y pura prueba científica podrá acreditar un delito y una responsabilidad penal. ¿Cómo ubicas a una persona? Los teléfonos, las antenas, ¿no? Y antes era totalmente impensable hacer eso. Sí. ¿No? O sea, hemos avanzado tanto y por eso tan relevante el tema de la prueba científica. Ahorita que usted está hablando de la telefonía, ¿qué opina usted de que a veces los peritos, tanto de fiscalía como particulares, no llevan a cabo esos lineamientos que ordena el juez federal? Cuando dicen, bueno, está bien, te doy los datos conservados de este número, pero te pido que hagas esto, esto, esto y esto y esto y esto, y que no los hagan. ¿Qué opina? Es por eso que le decía, el juez federal da un lineamiento. ¿Qué tanto afecta que el perito no siga ese protocolo o ese lineamiento? ¿En qué pudiera generar un falso positivo? Ok, no seguiste este lineamiento del juez federal, ¿eso hace la prueba imperfecta? ¿O la hace nula? ¿O la hace ilegal? ¿Por qué? Porque si lo obtienes de esa manera, se tendría que analizar, insisto, ¿cuál fue el lineamiento del juez federal? ¿Qué fue lo que te pidió? ¿Qué es lo que te pidió que hicieras y no realizaste? Es que no tengo ese aparato, pero sí tengo el otro. Ok, ¿se lo informaste al juez federal? Sí, se lo informé. ¿Que se extrajo la información? No con ese aparato porque no tengo esa capacidad técnica o no tengo ese aparato y lo tuve que extraer de esta manera. ¿Cambia de algo el resultado? No, porque uno es automático porque es el aparato y el otro es manual. Yo voy y saco la información. Ok, pero es exactamente la misma información. Sí, ¿por qué? Porque seguí este protocolo. Entonces, para mí, que no siga el protocolo no sería tan impactante si es en el caso que estoy poniendo. Sí. Pero si es un lineamiento un poquito más profundo, que aquí sí me considero el ego en el tema de la telefonía, ¿qué pudiera o qué lineamiento pudiera impactar para que esa prueba no tuviera valor? Esto es, ¿qué procedimiento hizo mal el perito o impacta de tal manera que lo que te pidió el juez federal es tan importante que te cambia tu resultado? Es lo único que yo me preguntaría. Si eso que me dice el juez federal lo omito, ¿me cambia mi resultado? No, ok. Entonces, no le vería tanto yo problema, desde mi punto de vista. Sí. Yo en los lineamientos, por algo existen, pero a final de cuentas ustedes como los peritos en derecho, pues dices, bueno, mientras no afecte no pasa nada. Pero yo sí veo como grave la situación del número email que termina en 0. Ellos dicen que porque está encriptado. Ok, está encriptado, no tiene lógica, porque con una operación matemática, es decir, con el algoritmo de Lund, nos podemos dar cuenta qué número es. Entonces, si viniera encriptado, al momento de pedirlo en nuestros dispositivos también dijera 0, ¿no? Pero para mí eso sí es delicado porque no estamos hablando del mismo número. Y siempre que me toca pasar, les doy el ejemplo. Si su número, les digo, a ver, señoría, si su número es el 777-1234 y yo marco ahorita el 777-1230 porque está encriptado, no va a contestar la misma persona y no es el mismo número. Uh-huh. Que no han captado ahí que el problema es de la telefonía, porque ni siquiera es de fiscalía. El problema es de la telefonía que lo manda así. Pero eso siento que nosotros dijimos, bueno, está bien, está encriptado, fundamentamelo. Uh-huh. Fundamentamelo que está encriptado, o sea, porque o sea, ¿dónde dice? No nos han dicho hasta la fecha. Ni una guía, no hay nada, pero eso siento que sí es delicado, ¿no, maestro? Sí, porque al final es el ADN. Claro. Es el método de identificación, es la huella dactilar. Y no hay una que se repita en el mundo. O sea, tienes que, respecto de las huellas dactilares, creo que hay un porcentaje de 1% que te encuentres con una persona con la misma característica. Y en esta cuestión con números, pues existe una gama tan diversa de posibilidades que en caso de que exista un error en ese número, pues genera, pues sí, ese es el número email y fue y estaba aquí y te ubican en el lugar. Y a lo mejor tu número tiene otra cuestión y no estabas ahí, ¿no? Y por eso yo decía, ok, me estás ofreciendo esta cuestión y me estás ilustrando que el perito no desarrolló bien su procedimiento, pero me ofreces también un perito que me dice para qué sirve esa fórmula, en qué consiste, por qué es tan relevante, de quién es el error, lo evidencias, lo haces ver, ok, generas una duda respecto a que si la conclusión del perito es acertada o no.
pero creo que es orientarlos hacia ese lado y darle la información y el conocimiento al juzgador para que sea un aporte hacia él y pueda decir, ok, de aquí me puedo agarrar. Algo que de repente el magistrado Carlos Iván me permitió hacer dentro de sus sentencias, yo siendo proyectista, fue citar libros, bibliografía. Muy bien. Y sobre eso poder dar o negar valor probatorio a algunos dictámenes periciales. Recuerdo mucho uno, si me permite. Adelante. Es un asunto que me costó un poco de trabajo, pero que me gustó porque me hizo crecer en cuanto a cómo ponderar ciertos medios de prueba, porque son de los primeros asuntos en donde me dice, cítame el libro, cítame tu libro. Ok, entonces era un asunto de una violación hacia 2 niños por parte de su padre y venía de una sentencia absolutoria. La defensa había realizado un buen trabajo, el licenciado Israel Linares junto con su equipo de trabajo habían hecho un buen trabajo de defensa. En ese asunto ofrecieron el dictamen de un perito médico legista muy bueno. Ya. Y él habla acerca de una lesión en una parte del cuerpo del niño que era de manera general. O sea, que siempre se presentaba en esos eventos. Cuando yo checo bibliografía y me dice la bibliografía, no siempre se presenta. ¿Por qué? En la mayoría de los asuntos donde un niño es abusado sexualmente por parte de su progenitor, muchas veces no se encuentran lesiones. ¿Por qué? Porque es un acto consentido por parte del niño. Suena aberrante, así lo maneja el libro, pero dice es por la confianza del sujeto pasivo por relación al sujeto activo. Entonces no siempre la vas a tener. Entre esas cuestiones y otros puntos, me dice el magistrado, pues por ahí réstale valor probatorio. No se lo concedas. Y le negamos o se le niega valor probatorio a esa prueba pericial y se le concede valor probatorio a las pruebas de la fiscalía. Y se modifica la sentencia de ser absolución a ser una condena. Presentan el amparo directo y dije, el federal se va a tener que pronunciar. Si el tribunal de enjuiciamiento tuvo razón o si nosotros o si mi jefe tomó una buena decisión. Porque yo en un primer momento había presentado un proyecto en un sentido distinto, mi jefe lo lee y me dice, no, cámbiamelo. Ok, yo dije, ok, se cambia, entendiendo que él es el que firmaba el proyecto, y es por eso que le digo, mucho de su experiencia y mucho de su temple me dice, no, encuentra mi información respecto de esto. Y yo me puse a leer, y por eso digo que me costó un poco de trabajo para justificar o para poder justificar la decisión. Se cita bibliografía, se cita el libro y dice, pues no, porque de acuerdo a la experticia que te marca el dogma, que son los libros, que es la bibliografía especializada, el perito me está diciendo una cuestión que no es verdad o que no me maneja el libro especializado. Se fue al amparo directo la persona y el colegiado le negó el amparo. Entonces tampoco estoy diciendo que el federal tenga la verdad en todo, pero se le negó por parte del juzgado federal. Pero son de esos asuntos que yo digo, ok, y aparte te marca un método de trabajo, te da esa libertad de decir, bueno, estoy citando un libro, no sé si el juzgado federal me lo va a tomar a bien, porque pudieran pensar que estoy produciendo prueba. Es lo que le iba a preguntar. ¿Se puede prestar a eso, no? Sí, pero al final también es cierto que la Corte lo hace. La Corte, para justificar sus decisiones cuando no tiene elementos suficientes, cita fuentes bibliográficas y dice esto es esto, esto es esto, y muchos de los proyectos ya posteriores se sacaron citando libros, fuente bibliográfica para negar o para conceder valor probatorio a los dictámenes, y creo que va mucho de la mano con la ola que se viene dando de poder justificar la decisión de un juez de manera razonable al momento de ponderar una prueba pericial. Esto es, ¿por qué le concedes valor? ¿Solamente porque es el perito experto? ¿Sí o no? Si me dices que sí, estás cayendo en una falacia. Sí. Entonces no, ok, justifica tu decisión no solamente en el argumento de la defensa, porque posiblemente no te dé muchos elementos, sino simplemente cita tu bibliografía. ¿Qué dice la bibliografía especializada? Porque hay una tesis aislada que te marca eso. El juez debe de controlar las inferencias del perito.
y para eso te dice, su opinión va de acuerdo a la comunidad científica, es aceptada, y es mucho eso, ¿qué te dice la fuente? ¿Qué te dice la bibliografía? Pero para eso necesitas tener fuentes de información, bibliografía segura, no propiamente internet, no, el libro. Y si es internet, tiene que ser a través de un libro, bibliotecas virtuales, cuestiones así. Y si en el libro, maestro, porque hoy en día afortunadamente pues ya hay más acceso, ¿no? a realizar un libro, pero si el del libro dices, chin, estaba equivocado. Por eso le digo, existe el error y es lo complejo. Sí. Si al final el libro te dice otra cuestión, lo tienes que hacer ver. O sea, si al final existe el error judicial, pues existirá la consecuencia. Pero, ¿cómo decirlo? Creo que eso nos obliga a nosotros como juzgadores, como abogados, a tener ese ámbito y ese deseo de conocer y de estudiar. Creo que el hecho de ser servidor público o de ser abogado postulante siempre tiene que ir con ese aspecto de innovar, de dar un aporte. Lo que ustedes realizan para mí específicamente para mí es formidable, porque hasta te haces más fácil la tarea. Gracias. Es que es en serio, te ilustran. Yo dije, bueno, estoy viendo una película, me la está explicando re bien y me da tiempo de hacer notas. Y no me avienta la información como que al bulto, porque pareciera que me la tiende como para confundir. Entonces, cuando ves algo tan estructurado y tan elaborado, te genera confianza, te genera certeza. Usted dice, bueno, te genera certeza, pero no me lo soltaste, ¿no? Pero hay una estructura. Sí, claro, no, hay más elementos, ¿no? que tendríamos que... Y te marca un tema de profesionalismo. Claro. Y igual para nosotros como órganos jurisdiccionales es igual. Cómo estructura su argumento, cómo él da su resolución, sin importar si es favorable o no, que me vaya con un buen sabor de boca. No me lo soltó, pero bueno, me gusta, o me lo soltó y me gustó el argumento, pero también pudiera ser, me dictó una no vinculación como defensor, pero no me gustó lo que dijo. Sí, claro. No me gustó su justificación, también pudiera ser. Tener el resultado, pero que no te sepa tal cual porque el argumento del cual no te gustó. Y creo yo que como juzgadores tenemos esa obligación de generar certeza que nuestras decisiones no son tomadas a la ligera o con nuestro estómago, sino desde lo que la ciencia dice, sino desde lo que la jurisprudencia dice, sino desde lo que el dogma dice, sabiendo que nuestro dogma, como es social, se puede ir innovando todos los días. Sí, claro. Por eso son teorías, pero las ciencias forenses la mayoría son exactas. Entonces, entre más nosotros nos adentremos a ese mundo, entre más nosotros nos familiaricemos en ese mundo, va a ser mejor para el justiciable, porque va a llegar un porcentaje de error en las sentencias que va a ser mínimo, pero debe de existir un ánimo de nosotros de seguir estudiando. ¿Que se complica? Sí. ¿Por qué? Los horarios de trabajo llegan a ser extenuantes. Sí, claro. Y exigir un tema, ahora ponte a leer, híjole. Y de repente vas preparando tus días en las madrugadas y vas haciendo tus sentencias en las madrugadas, y al otro día llegas bien quemado y te tienes que presentar a juicio o te tienes que presentar a audiencia. Entonces, sí es una labor muy importante, muy relevante, porque estás juzgando a un similar. O sea, uno puede estar en esa silla. Y por eso digo, a mí me gustaría que si en algún momento Dios no lo quiera, me toque estar ahí, que tuviera esa conciencia de decir, tengo la obligación de estudiar el asunto, no porque se trata de mí, sino simplemente porque se trata de un ser humano que va a estar encerrado o que va a gozar de su libertad, o se trata de una víctima que va a quedar desprotegida o que se le va a tutelar. Es ahí lo que yo veo. O sea, realmente para nosotros tiene que haber una obligación de ponernos a estudiar de manera constante. Sí, claro, no, es que es mucha información lo que deben de saber ustedes, pero muchísima. Hay asuntos fuertes y bueno, por cierto, ya casi se nos termina el tiempo, pero ¿cuál es el asunto, maestro, que usted tuvo y que dices, bueno, es mucha información o que le costó mucho, que dices, bueno, es que los dos se dieron con todo, ¿no? ¿Sí? Sí, el tema de la violación, porque le digo, la defensa trajo un perito médico, un médico legista, trajo informática y ubicaban al imputado en otro lugar. La pericial médica, que no ayudaba tanto, que también desvirtuaba los dictámenes de la fiscalía, una prueba pericial en psicología,
que esa no era tan importante porque el perito se basó en copias, entonces era fácil tirarlo, pero lo demás te hacía ver que efectivamente el hecho no había sucedido como la víctima relataba o como la madre de los infantes indicaba. Sin embargo, con la información que se recopila, o propiamente con la fuente bibliográfica, al momento de que tiras el dictamen pericial en medicina legal, que se realizó sobre el imputado y sobre los niños, de manera de metaperitaje, logras darle credibilidad a lo que había realizado la fiscalía y acreditar ¿Y cómo le hizo para la informática de que estaba ubicado en otro lugar? A las fotos se advertía que sí había existido el evento, pero no había certeza de la fecha. Los metadatos. Sí, en ese momento no se había manejado ese tema de los metadatos, sino simplemente se manejaron de manera general. ¿Sí? Otro asunto que para mí fue importante porque me hizo estudiar fue un tema de una retractación. Viene una víctima de un asunto de violación igual. En la carpeta ya estaba en etapa de ejecución y presenta una petición ante el juez de ejecución diciendo que el hecho había sido consentido. ¿Pero pues ya fue juzgado? Sí, y el sentenciado solicita un reconocimiento de inocencia. Entonces, en un primer momento ese reconocimiento de inocencia se le había desechado, se van al amparo indirecto y el federal ordena que se desahogue la audiencia. Ya con una nueva integración de la sala, nosotros estábamos llegando a Cuernavaca, el magistrado Carlos Iván Arenas, la magistrada Carmen Aquino Celis y el magistrado Rubén Jasso era la integración de esa sala que resolvió este asunto y ofrecen como prueba la declaración de la víctima. Aparte del escrito que había presentado, la ofrecen como testigo. Okay. Y fue desahogar prueba en sala, porque el reconocimiento de inocencia permite eso. Sí. Puedes ofertar prueba, ok, recíbesela. Fue mandar traer una perito en psicología, el mismo tratamiento que se da ante un tribunal de enjuiciamiento, darle esa oportunidad y fue preguntarle y fue valorar su nuevo testimonio a lo que ya había sucedido, sin caer en una revictimización, y explico por qué. Porque aquí se pudiera dar el caso de que la víctima estuviera mintiendo. Okay. Y estaría cometiendo un tipo penal. Sí. Pero también sería revictimizante, entonces había que utilizar una cuestión de perspectiva de género. Tanto en el momento que se comete el hecho delictivo como en ese momento que la presentan, vemos una cuestión de presión hacia la víctima, de obligación por declarar. Porque sí, efectivamente, su agresor sexual había sido su padrastro y había quedado embarazada de él a consecuencia de ese evento sexual. Okay. Ella indicando que era consentido, pero el evento sexual había sucedido cuando ella era una niña, adolescente. Okay. Entonces, la sexualidad no es un bien jurídico disponible para un niño. Entonces, no me podía atribuir un tema de decir, sí, yo consentí el evento. Sí, claro. Y fue utilizar igual bibliografía, se utilizó criterios incluso de la Corte de Estados Unidos, que hablan acerca de la credibilidad del testimonio de una víctima cuando se está retractando, qué elementos debe de tener. Ah, mire. Y está bueno, está interesante eso. Y con eso se le niega el valor probatorio, no se le inicia, no hay ninguna consecuencia para ella, pero se declaró improcedente el reconocimiento de inocencia, que fue motivo de un amparo y se declaró, le niegan el amparo al señor también, pero también se utilizó bibliografía para poder ponderar su dicho de por qué negarle valor probatorio en este momento y evitar un tema de revictimización, que era lo más delicado. Qué fuerte. Sí. ¿Y el asunto que más le gustó? Un asunto que me haya gustado mucho, creo que ese ya fue en un tema de ejercicio profesional, ya siendo yo juzgador, que me tocó resolver. Fue un tema de extorsión, no sé, se fueron al amparo, en donde el abogado postulante venía o es venezolano. Y ¿el doctor Vegas? Creo que sí. Ah, ok, mi socio. Es de Puebla. Ah, no. Ah. Entonces no. Litigan ellos en Puebla. Ah, entonces, no sé, entonces no. Vino muy, con mucho argumento, con mucha cuestión así. Y me gustó mucho por la dinámica que me planteó, porque al final lo vi como un reto.
Sí. porque planteaba cuestiones de inconvencionalidad, me planteó como argumento para dejar sin valor probatorio las periciales la cuestión de que el Estado mexicano no estaba dando cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana y que en ese caso las periciales no se les podía conceder porque devenían de un actuar ilícito del Estado. Fue darle contestación a ese tipo de cuestiones y la audiencia se prolongó bastante. Al final los vinculé a proceso y ya, pero fue un tema de un reto de darle contestación a lo que él me estaba presentando, que era nuevo, era novedoso. Nadie, al menos me había citado ese argumento para restarle valor probatorio a una pericial. ¿Por qué? Sí. Porque estamos incumpliendo. Pero no procedería eso, ¿sí? No, yo lo sé que no, pero al final lo está poniendo y en el calor de la información tú puedes decir, ok, ¿qué efectos puede tener la omisión del Estado mexicano en el cumplimiento de una sentencia? Y en el momento de explicárselo. Y a lo mejor, no sé, lo planteaba por un tema, desde la primera audiencia me vio un poco joven, o esperaba otra persona, no lo sé, y intentaba meter ese tipo de argumentos. Entonces llegó un momento en que me decía mi secretario, usted lo está disfrutando, él le está haciendo el argumento y usted se lo contesta. Entonces de repente ese asunto o esa audiencia, aunque fue cansada y pesada, me gustó. No sé si el federal me vaya a dar la razón, ¿verdad? Pero sí, claro. me gustó esa audiencia. Esa le gustó. Sí. Muy bien. ¿Esa fue estando de control en Cuautla? En Cuautla. Estando de control. Muy bien. No, yo cuando me dijo venezolano dije, pensé que era el doctor Vegas, que es mi socio, que es venezolano, también anda aquí ya litigando, aquí en México tiene como 6, 7 años, pero litigando tiene como 3. Pero no litiga en Puebla. No, ellos son poblanos porque se advertía de allá y okay. Yo desde el acento lo escuché y le dije, es extranjero. Y con cédula y todo, bueno el abogado, pero sí se me hizo como que fresca la charla. Así le digo, ok, elevas el rango de argumento. Sí, claro. Tener esa, si quiere verlo así, capacidad. Muy bien, maestro. ¿Y qué sigue para usted todavía en el tribunal? Esperemos primeramente Dios seguir en el Tribunal Superior de Justicia. Sabemos que estas cuestiones pueden cambiar de un momento a otro. Sí, claro. No solamente por decisiones del hombre, sino también por cuestiones de vida. Nadie tiene la vida comprada y esperemos continuar. Ahorita, mañana será el último día laboral. Sí. Se vienen 3 semanas de vacaciones y regresando vacaciones vemos primeramente Dios qué pinta para nosotros. Esperemos poder continuar dentro de la función jurisdiccional. La disfrutamos mucho, es algo que me gusta. Sí, de repente es un poco cansado y desgastante, pero sí es algo que me gusta, sí es algo que me gusta hacer, que me apasiona. Y pues es una manera de devolver lo mucho que el tribunal a mí me ha dado. O sea, a mí el tribunal me ha dado todo lo que tengo. No me pudiera yo muy feliz porque no me debe ni le debo nada. Estoy en paz con la institución porque la institución es buena, es benevolente, te permite crecer, sí, claro. Te da ese espacio, te paga por aprender. Yo estando dentro de la carrera tuve la oportunidad de ingresar al tribunal y me pagaban por aprender, me pagaban por ir a aprender lo que el maestro todavía no me daba. Y por eso estoy muy agradecido con la institución. Y bueno, también dentro de lo que es la institución, a las personas que me ha permitido conocer, ¿no? La gente que me ha apoyado, ya los he mencionado de manera específica. Creo que eso no lo cambiaría por nada, en lo más mínimo. Lo que me ha aportado a mí el tribunal en el aspecto profesional es todo. Y si me permiten continuar, pues agradecido. Si es necesario cambiar de rumbos o de aires, ya estaremos viendo a qué institución le estaremos haciendo daño. Pues esperemos que siga en el tribunal, maestro. Digo, no es porque esté usted aquí, pero hay muchos abogados postulantes que han hablado bien de su persona. Gracias. Que les gusta mucho su resolución. Para mí se me hacía un buen tribunal, el de usted con maestra Leti, que alguien con muchísima experiencia, ¿no? Leti, y con el juez Aquino. Aquino, Juan Carlos. Con el juez Aquino, muy bueno también. Sí. Ahí me ha tocado estar últimamente mucho en ese tribunal, no sé por qué, pero me ha tocado mucho con ese tribunal. Y sí me gusta la manera en que están llevando los juicios, sus resoluciones.
Y bueno, esperemos que pueda continuar, ¿no? Porque igual cuando era de control también se mencionaban muy buenas cosas de usted. Esperemos que nos sigan dando ese chance. Si me mandan de control, si me mandan tribunal de enjuiciamiento, de tribunal de enjuiciamiento, si me mandan como juez de ejecución. También es algo que me gusta, pero esperemos que Dios permita y abra los canales suficientes, y si no, lo que le comenté, no le debo ni me debe nada a la institución, y totalmente agradecido con la oportunidad que se me brindó y que se me brinda, porque realmente era un sueño para mí llegar al lugar en donde estoy. Para mí ver a gente como Pati Aguirre, sí, claro. Nancy Aguilar Tobar, Gabriela Costa, el maestro Apac, el magistrado Gamboa, la juez Elvia, el mismo magistrado Eddie. Para nosotros eran escuela. El juez Ricardo Ponce. Sí, que ahorita está en Cuautla, ¿no? Cuautla con Ulloa y la nueva juez Jenny Méndez. Uh-huh. Para nosotros son escuela, o sea, para nosotros fueron nuestros maestros. Sí. Y era una aspiración llegar a ese lugar. Y la juez Pati siempre me dijo, es la silla más deseada, pero es la más sola. Y no lo entiendes hasta que estás ahí. Sí. Y sí, porque al final es tu criterio, es tu resolución, es tu consecuencia, y es asumirla como tal. Pero me dice ella, y siempre me dijo, disfrútalo, porque no sabes en qué momento esto se puede acabar, y siempre busco hacerlo de esa manera, disfrutarlo, porque te permite conocer a gente como la juez Leti, que tiene mucho conocimiento, el juez Juan Carlos, que más o menos somos de la edad, pero que también sabe mucho. Entonces, en humildad aprendes de manera diaria de esas personas. Y de las personas que te presenta la audiencia, ¿no? Sí, claro. Sí. Hablando de eso, maestro, bueno, ya me estoy despidiendo hace como 10 minutos. ¿Algún mensaje que le pueda dar a las partes técnicas, a gente de fiscalía, a los defensores de oficio, a los particulares? ¿Qué mensaje les podría dar a ellos? Híjole, la preparación es bien importante. Cuando una parte técnica está preparada en su audiencia, en su asunto, conoce, sabe y le aporta conocimiento, no solamente del asunto, sino conocimiento técnico, obliga al juez a elevar su conocimiento, obliga a subirlo a otros escalones. Creo yo que debe de existir ese contra y daca. Es como un partido de tenis. Dependiendo cómo lances la bola, el juez tendrá que tener la habilidad para contestarla. Y lo que decía, como abogados postulantes, como servidores públicos, tenemos esa obligación de saber, de conocer, de estudiar, de prepararnos, de presentar un asunto en donde digas, por donde te hagas no se va a ir, o me lo vas a tener que soltar. Y es ver tu trabajo de esa manera. Y la juez Pati utilizaba un asunto y decía, cada asunto es un bebé. Cada asunto es un bebé. Okay. Es un niño, necesitas crearlo, necesitas formarlo, y ese es tu hijo. Entonces vas a tener muchos, pero algunos te van a quedar más bonitos que otros. Y es verlo así. Este asunto me costó sangre, me costó estudio, me costó esto, pero aquí hay un resultado para una víctima, para un imputado, y es ver eso. Pero requiere mucha constancia y dedicación, y es esfuerzo y estudio. Es lo único que les puedo decir. Constancia, dedicación y estudio. Muy bien, maestro. Perfecto. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo de esta entrevista. Estamos cerrando esta segunda temporada. La primera cerramos con la juez Nancy, ahora con otro juez que es usted, el juez Samuel Nava. Muchas gracias por su tiempo y por esas palabras, esta plática que nos aventamos, que se ve que le encantan las periciales, maestro. Gracias, ojalá ya haya sido útil y no, ameno. Claro, muchísimo. Y bueno, ahora que queremos hacer esas mesas de análisis, ojalá y nos pudiera acompañar en algún momento si hablamos de periciales o hablamos de algo parecido, ¿no? Claro que sí, y les agradezco mucho la invitación. Bueno, gracias, maestro. Estoy para servirles. Hasta luego. Hasta luego.